Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 286 y vamos a leer Marcos 5. Llegaron al otro lado del lago a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, se echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: Espíritu inmundo, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de ahí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar al pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde Jesús estaba, vieron sentado, vestido en su cabal juicio, al endemoniado que había tenido la legión del espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Ve a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y le preguntó: ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe quedas sanada. Ve tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, les dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto, que la gente lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos. Y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo:
Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó, se echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que nadie se lo contara a nadie, y luego mandó que le dieran de comer a la niña. Lucas 8. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y le dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a sus discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Por fin llegaron a Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritándole: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el endemoniado se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompió, y el demonio lo hacía rugir en lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo al pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, entraron sentados a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto a lo sucedido le contaron cómo había sido aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de ahí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido el demonio le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En eso llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando de Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no te molestes más al maestro.
Pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree, tu hija se salvará. Al llegar a casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino está dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús tomó la mano y le dijo con voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Lucas 9. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde sea que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme, pero él respondió, Jesús, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 286. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.